Arranquemos la clase entonces. Vamos tranqui, que es la última. Vamos a estar viendo, como les dije el otro día, un tema nuevo, muy importante, que son las razones trigonométricas, pero antes de arrancar tenemos que ver lo que es la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar por compartir pantalla y arrancamos. ¿Todos ven ahí compartir la pantalla? Bueno, hoy vamos a estar viendo las razones trigonométricas. Vamos a primero utilizar toda la parte matemática pura de entender lo que son las razones trigonométricas y cómo interpretarlas en la circunferencia trigonométrica, porque es un tema de secundaria que suele trabajarse actualmente lo que sería tercer año. Es cuando ven el seno, coseno y tangente, opuestos sobre hipotenusa, adyacentes sobre hipotenusa, opuestos al adyacente, y uno después eso lo calcula en determinados triángulos rectángulos para calcular la longitud de los lados o la amplitud de los ángulos, pero en sí mismo tiene toda una explicación teórica que generalmente en secundario no se explica. No digo siempre porque hay profesores que lo hacen, yo particularmente no, porque no tengo este tema, no tengo tercer año del secundario y se da en ese año. Pero arranquemos. Primero arranquemos con lo clásico que todo el mundo conoce, que sabe meterlo en la calculadora y que lo resuelva, pero generalmente no se sabe conceptualmente qué significa, ¿sí? Las razones trigonométricas son tres, a ver si las recuerdan. Está la razón trigonométrica vinculada con el seno de un ángulo es igual a ver si alguien se la acuerda, opuesto sobre hipotenusa. Esperen que quiere entrar alguien. Está la razón trigonométrica coseno de alfa es igual a... Muy bien. Y tangente del ángulo igual a... Perfecto. Pero yo les pregunto entonces, ¿saben qué significa calcular el seno de un ángulo y que les dé ese valor numérico? ¿O saben lo que es calcular el coseno o la tangente? ¿Qué significa calcular el seno de 30 grados? ¿Qué significa calcular el coseno de 45, el coseno de 190? ¿Qué es ese valor que me devuelve como resultado? ¿Lo saben? Bueno, vamos a empezar por ahí entonces. Como les digo, son razones trigonométricas. Seguramente más de uno de ustedes no recuerda el concepto porque capaz terminó la escuela hace mucho, o porque capaz terminó hace poquito pero no vio el tema en la escuela, o sea, porque por lo que fuese, tal vez no lo recuerden, lo voy a explicar de cero, pero los que lo recuerdan, generalmente en la secundaria nos pasan estas fórmulas y simplemente nosotros tenemos que identificar cuándo usar una o cuándo usar la otra para sacar los datos del problema. Primero que nada hay que entender lo siguiente. ¿Cuáles son las partes que se vinculan acá? Tenemos tres partes que se vinculan en cada una de estas fórmulas. Se vincula siempre un ángulo, que serían estos que estoy marcando en verde, ¿sí? Y se vinculan segmentos, es decir, una determinada longitud que correspondería a los lados de un triángulo rectángulo, que puede ser el opuesto, la hipotenusa, el adyacente y la hipotenusa, o el opuesto y el adyacente. En pocas palabras, se vinculan tres datos en cada una de estas razones trigonométricas. Y fíjense por qué llaman razones, y porque justamente entre el opuesto y la hipotenusa, entre el adyacente y la hipotenusa, entre el opuesto y el adyacente, hay una división, una razón, ¿sí? Y por supuesto que es trigonométrica porque justamente está la trigonometría con el seno, coseno y la tangente. Entonces, ¿cómo es esto? Primero que nada entender que vincula tres partes, o sea que yo solo voy a poder calcular alguna de esas partes si previamente conozco como mínimo dos partes. O sea, si yo tengo tres datos y conozco solo uno, nunca lo voy a poder calcular. Pero si de estos tres datos, por ejemplo, conozco el opuesto y conozco la hipotenusa, bueno, voy a poder calcular el ángulo. O si conozco el ángulo y conozco el opuesto, ¿a quién voy a poder calcular?
a la hipotenusa. O, en su caso contrario, si conozco la hipotenusa y conozco el ángulo, voy a poder calcular al opuesto. ¿Se entiende? Pero bueno, a todo esto hay que darle un contexto. Y el contexto sale de esta relación numérica que hay, especialmente en los triángulos rectángulos. Sí que tienen bastantes características interesantes para estudiar a nivel geométrico. Recordemos primero que un triángulo, ya sabemos lo que es. Un triángulo es una figura de 3 lados, con 3 lados y 3 ángulos. Pero los triángulos pueden tener diferentes clasificaciones. Los triángulos pueden ser agudos, o sea, acutángulos, pueden ser obtusángulos, pueden ser rectos según sus ángulos. Por ejemplo, un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus 3 lados agudos, como este, es decir, los 3 lados son menores a 180, menores a 90 quise decir. Luego podemos tener un triángulo obtusángulo, que es cuando tiene un ángulo obtuso, es decir, más de 90, y los otros dos son obviamente agudos pero bastante más chiquititos. O finalmente, en función de los ángulos, un triángulo puede ser rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto. Esto es algo que literalmente se estudia a partir de primaria, ¿no? Lo que es la clasificación de los triángulos en función de sus ángulos. Y después está la clasificación de los triángulos en función de los lados, que mucho no nos interesa, pero podían ser isósceles, equiláteros o escalenos, ¿sí? Escalenos cuando todos sus lados son distintos, equiláteros cuando todos sus lados son iguales, e isósceles cuando al menos 2 de sus lados son iguales. Entonces, supongamos este triángulo, llamémosle triángulo A, B, C. Es decir, podemos decir que este triángulo ABC triángulo, es rectángulo. Resulta ser que en los triángulos ocurren determinadas propiedades que funcionan siempre igual, o sea que siempre se cumplen. Una de ellas clásica es la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es siempre... Muy bien, 360. Esas, por ejemplo, son dos leyes que rigen a cualquier triángulo que yo grafique en un plano, ¿sí? Siempre se va a cumplir que la suma de sus ángulos interiores son 180 y la de los exteriores son 360. Bien, esas son cosas que siempre se cumplen. Bueno, después ocurre que en los triángulos, especialmente rectángulos como este, tiene otras proporciones que siempre se cumplen. Entre ellas, las 3 relaciones, ¿sí?, que se dan acá de las razones trigonométricas, y la más famosa de todas, que ¿cuál es? Exactamente. La pregunta del millón es, ¿por qué a nosotros en esta carrera de física y de biología nos interesa desde las ciencias naturales entender las relaciones que hay en un bendito triángulo en matemática? Porque nosotros vamos a poder descomponer magnitudes vectoriales como las fuerzas, como las velocidades, aceleraciones, desplazamientos, que son todas magnitudes vectoriales, las vamos a poder descomponer en X y en Y. Y de esa forma siempre se van a generar triángulos rectángulos que vamos a poder estudiar de esta forma con estas razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Entonces, son herramientas que después vamos a poder aplicar sobre todo a física, ¿sí? Y como ustedes están teniendo física y necesitan entender más las bases para poder inclusive aprobar la materia en caso de que sean de biología y no vayan a ser profes de física, o en caso de ser de física que realmente necesitan entenderlo en las fundamentaciones. Entonces, recordemos un poco el teorema de Pitágoras, que es otra de las relaciones fundamentales que se pueden encontrar en un triángulo rectángulo. ¿Alguien se lo acuerda al teorema de Pitágoras? Clásico. Perfecto, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Algunos lo llaman cateto A, cateto B, cateto 1, cateto 2. ¿Está bien? Pero bueno, el clásico es cateto 1 y cateto 2, pero da lo mismo. Entonces tenemos que la hipotenusa va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Esta es una relación numérica que se establece de forma perfecta en cualquier triángulo rectángulo que yo grafique, sin importar su tamaño y la longitud de sus lados. Siempre se cumple que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a los dos catetos al cuadrado sumados entre sí. Y esto lo pueden encontrar
en un montón de lugares. Este es un clásico que está muy bueno, que es demostrado con líquidos. Ah, entré con la otra cuenta, perdón. Esta tiene propaganda. La que pagué es la otra. Esta, por ejemplo, que es bastante clásica, ¿sí? Que lo que podemos ver a continuación es, tenemos un triángulo rectángulo. Esperen que voy a sacar el Epic Pen para que lo pueda explicar mientras. Esto como para que vean una pequeña demostración. Hay infinitas, o sea, no hay infinitas. Hay muchísimas demostraciones de teorema de Pitágoras, pero esta es la más clásica de todas. Es como la que más se entiende, la pueden ver a nivel físico, digamos. No me deja cambiarlo. Esta. Fíjense que acá tenemos el triángulo rectángulo y podemos identificar que acá está el ángulo recto, por lo tanto, opuesto al ángulo recto, ¿quién está? La hipotenusa. Pueden ver lo que estoy señalando en el video, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Y después podemos llamarle cateto 1 y cateto 2. ¿Está bien? Como que no se veía mucho con el rosa. Y acá podemos ver el cateto 1 y el cateto 2, ¿sí? Y la hipotenusa. Fíjense que lo que pasó acá es que se construye un cuadrado, ¿sí? Donde la longitud del cateto 1 es la longitud del lado del cuadrado. ¿Por qué? Porque piensen que la relación pitagórica esta dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más al cateto 2 al cuadrado, ¿sí? Y si lo reinterpretamos, decir cateto 1 al cuadrado no es decir cateto 1 por cateto 1, y cateto 2 por cateto 2 sería al cuadrado, porque obviamente multiplicar por sí mismo, ¿sí? O sea, elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo, ¿o no? Entonces, ¿qué hace esta demostración geométrica? Dice, bueno, si yo tengo que este lado, cateto 1, mide esto, y en la fórmula me está diciendo que lo tengo que multiplicar por sí mismo, es lo mismo que multiplicarlo por sí mismo con el otro lado del cuadrado, lo que me daría como respuesta toda el área de este cuadrado. O sea que esta área de todo el cuadrado es cateto al cuadrado. ¿Me siguen? Que sería cateto 1 por cateto 1. ¿Me siguen? Lo mismo con el cateto 2. Dice, bueno, si es cateto 2 por cateto 2 porque está al cuadrado, significa que el área que me dé de todo el cuadrado va a ser cateto al cuadrado. Cateto 2, perdón, al cuadrado. Por lo tanto, de acá se llega a la conclusión de que si sumo las áreas de ambos, me tendría que dar el área de la hipotenusa al cuadrado. Y lo que hace acá con este es simplemente mostrarlo con un líquido. Malísima, obviamente, la calidad del video, pero bueno. Fíjense cómo literalmente la cantidad de líquido que contiene los primeros dos cuadrados, o sea, el mismo volumen de la suma de los dos cuadrados chiquitos, que son los dos catetos, termina siendo la hipotenusa. Es bastante clásico, seguramente ya lo conocían, capaz algunos de ustedes. Y ahí, bueno, hace la inversa, vuelve a tirar el líquido de lo que sería el cuadrado de la hipotenusa, equivalente a la suma de los cuadrados de los dos catetos, ¿sí? Y esto se cumple para cualquier triángulo rectángulo. Esto como para poner un poquito de dinamismo nada más. ¿Me siguen? Bueno, entonces tenemos que esa es la relación matemática más clásica que conocemos, donde se cumple en cualquier triángulo rectángulo. Bueno, en este caso yo particularmente, vamos a poner un poquito de color a esto, ya que tenemos la posibilidad de ponerle color. Voy a hacer con celeste, verde y naranja, qué sé yo, como para poner algo diferente. Esta va a ser la hipotenusa entonces, que es el lado opuesto al ángulo recto. Este va a ser cateto 1 y este va a ser cateto 2. Entonces, así como se da la relación de Pitágoras de forma perfecta en cualquier triángulo rectángulo, también ocurre que se dan estas tres relaciones que son las razones trigonométricas. Es decir, si yo me paro, por ejemplo, en el ángulo alfa, supongamos que el ángulo alfa es este,
¿Sí? ¿Qué me queda eso trabado? Me molesta. Ahí va. Supongamos que este es el ángulo alfa. Supongamos que este es el ángulo beta. Recordemos que a los ángulos los solemos llamar con una letra griega y que tendemos a ponerle ese conito arriba para indicar que es un ángulo. Lo que me está diciendo acá, por ejemplo, es seno de alfa, ¿qué sería? Sería pararme en este ángulo, que es el alfa, y decir que el seno de este ángulo, o sea, si yo calculo el seno de este ángulo, va a ser lo mismo que agarrar al opuesto, que en este caso el opuesto, ¿quién sería? Sería el cateto 1. O sea, depende de en qué ángulo yo me pare, el opuesto y el adyacente no van a ser el mismo. En este caso el opuesto sería cateto 1. ¿Todos lo ven que el opuesto alfa es cateto 1? El lado opuesto a un ángulo siempre va a ser aquel lado que está enfrentado y que no comparte su vértice. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo, aunque no sea rectángulo, no importa. Yo tengo este ángulo, este triángulo, por ejemplo, y tengo este ángulo, y este es el lado A, este es el lado B, y este es el lado C. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo alfa? El C. ¿Bien? ¿Y cuál es el opuesto a beta? La B. ¿Y cuál es el opuesto a gamma? El A. ¿Está bien? Es decir, aquel lado que no comparta el vértice con ese ángulo va a ser el opuesto. Si se fijan, este comparte el vértice acá y este comparte el vértice acá. El único que no comparte ningún vértice es este, ¿sí? Entonces, la hipotenusa siempre va a ser la misma, eso sí que no va a cambiar, porque la hipotenusa siempre es el opuesto al ángulo recto y es el lado más largo, ¿sí? Entonces siempre va a ser la misma, el mismo lado para cada uno de los triángulos. El que va a variar según la posición en la que esté, es decir, si estoy parada en un ángulo agudo o el otro, va a ser el cateto opuesto o adyacente. Entonces, para el caso de alfa acá, el opuesto es cateto 1, y para el caso de beta, el opuesto sería cateto 2. Pero si me paro, por ejemplo, en alfa, el adyacente es cateto 2. ¿Por qué? Porque es el que sí comparte el vértice, pero no es la hipotenusa. Y si me paro en beta, ¿quién es el adyacente? Cateto 1. El cateto 2 es el opuesto, la hipotenusa es siempre la misma, y el cateto 1 sería el adyacente. ¿Está bien? Entonces, eso para empezar hay que tenerlo bien en cuenta, porque dependiendo el ángulo el que nos paremos para hacer la lectura y queramos calcular, vamos a considerar el opuesto o el adyacente como uno u otro lado. Que quede claro que esto solamente cuenta para triángulos rectángulos, y por eso lo aclaré acá. ABC es rectángulo. Con esa premisa como fundamental se van a cumplir las tres razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Esto estamos hablando todo a nivel relaciones matemáticas que se cumplen para todos los triángulos, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver a continuación es la explicación, porque recién acabamos de ver, por ejemplo, una pequeña demostración de cómo se cumple el teorema de Pitágoras, relacionando las áreas que se generan en los cuadrados de los catetos, que la suma termina dando la hipotenusa, ¿sí? El cuadrado de la hipotenusa. Recién vimos, así como rápido, una demostración geométrica con volúmenes de teorema de Pitágoras. Bueno, ahora vamos a dar una explicación, no una demostración, pero una explicación de qué significan las tres razones trigonométricas. Para eso acompáñenme a estudiar lo que es la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Para eso vamos, ya que está allí el GeoGebra, aprovechando que estamos desde la compu. Bueno, nos vamos a meter en un sistema de ejes cartesianos donde solo nos importa la medida del 1. Así que me gustaría que esto quede, no sé, vamos a ponerlo en 5 en 5, a ver si me deja mostrarlo de 1 en 1. Quiero mostrarlo en 1 en 1 nomás. Ay, no me deja. Se sigue viendo molesto. Bueno, está bien, ignoren lo del 0.8 y todo eso. Yo me quiero enfocar en el 1, menos 1, 1 y así. La circunferencia trigonométrica de radio 1 es algo que tenemos que interpretar bien cómo se construyen los ángulos dentro de ella para entender bien las razones trigonométricas, ¿sí?
Vamos a empezar por construir una circunferencia. ¿Dónde está? Me parece que no puse el programa correcto. Vector, recta. No, puse el programa de GeoGebra que no era el correcto. Ahora sí. Bueno. Vuelvo, ahí va. Voy a construir una circunferencia de centro y punto que vaya a 1. Esta es la circunferencia trigonométrica. Fíjense que la circunferencia trigonométrica tiene radio 1. Esperen, voy a borrar todo esto que había quedado de antes. Lo que podemos ver acá es que es una circunferencia que tiene radio 1. Es decir, si observamos acá nos encontramos con el 1, acá también, acá con el menos 1 y acá con el menos 1. Y esta circunferencia trigonométrica se encuentra en el plano cartesiano, cuyo centro de la circunferencia es el punto 0, 0, es decir, justo el origen de coordenadas. ¿Hasta ahí venimos bien? Simplemente dibujamos una circunferencia que tiene radio 1. ¿Cómo nos damos cuenta que tiene radio 1? Y porque la distancia entre el centro de la circunferencia y uno de sus extremos, eso es el radio, al que solemos llamar R minúscula, en este caso el radio vale 1. Por eso toda la circunferencia trigonométrica, todos los puntos de la circunferencia tienen que equidistar a la misma distancia de un centro. Eso es la definición de circunferencia, ¿sí? Aquella figura en la que todos los puntos se equidistan de un centro. Entonces equidistar significa que están todos a la misma distancia. Entonces fíjense que sin importar de dónde me pare, todo mide 1, 1 y 1 y todo mide 1, ¿sí? Entonces, este caso es una circunferencia de radio 1 que se extiende entonces el eje X del 1 al menos 1 y el eje Y de la misma manera, del menos 1 a 1. Ahora supongamos que en esta circunferencia de radio 1 yo empiezo a dibujar ángulos, ¿sí? Por ejemplo, yo lo voy a hacer con el mismo programa, ¿sí? No, esto de los 1 los voy a dejar para que ustedes lo tengan como más grande, porque no sé si están viendo lo chiquitito ahí. Por ejemplo, vengo acá y hago un ángulo, con el programa que queda mejor, algo así supongamos. Hago un ángulo que mide 60 grados. Bueno, este ángulo pertenece al primer cuadrante. ¿Se acuerdan cuando explicamos los cuadrantes 1, 2, 3 y 4 para estudiar las funciones lineales, cuadráticas, etcétera? El plano cartesiano se corta en 4 cuadrantes, o sea, se puede seccionar e interpretar en 4 cuadrantes. El cuadrante en el cual la y es positiva y la x es positiva, habíamos dicho que era el primer cuadrante. Donde la x es negativa y la y es positiva es el segundo. Donde ambas son negativas es el tercero. Y donde la y es negativa y la x es positiva es el cuarto. Entonces uno puede dibujar ángulos en la circunferencia trigonométrica de radio 1 y van a estar en un cuadrante o el otro. Por ejemplo, un ángulo de 60, un ángulo de 30, un ángulo de 45, un ángulo de 80 y pico, hasta llegar a 90. Todos los que sean mayores a 0 y menores a 90 pertenecen al primer cuadrante, ¿sí? Todos los que sean mayores a 90 pero menores a 180 pertenecen al segundo cuadrante. Y todos los que sean mayores a 180 pero menores a 270 pertenecen al tercero. Y todos los que sean mayores a 270 y menores a 360, que sería ya cuando volvemos a llegar al 0 y damos la vuelta completa, son del cuarto cuadrante. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, nosotros estábamos acá en la circunferencia trigonométrica para que puedan entender qué son las razones trigonométricas, que siempre nos explican como de forma mecánica y de forma algebraica para resolver, pero nunca nos dicen de dónde sale. Bueno, supongamos este ángulo que acabo de hacer recién de 60, ¿sí? Vamos a hacer bien el ángulo ahora sí. Ahí. Por ejemplo, ahí acabo de hacer un ángulo que mide 44,93, ¿sí? Bueno, lo voy a mover a propósito para que mida 60, ¿sí? Para que sea más lindo de estudiar. Ahí está. Ahí acabo de hacer un ángulo que mide 60. Lo que vamos a hacer acá en las propiedades es hacer que se vea un poquito más intenso, porque la verdad está como un poquito...
Esto era grosor del trazo, capacidad del trazo, tamaño, ahí está. Ahí me gustó más, listo. Ahí podemos ver mejor que es un ángulo de 60. Vamos a extender una recta, un segmento, para que se pueda extender completo. Ahora sí me gustó más hecho con GeoGebra. Listo. Ahora si yo muevo esto, puedo mover todo el ángulo a mi antojo, ¿ven? Bueno, ahí tenemos un ángulo, ¿ven? Si yo lo pongo ahí, ¿qué pasa? El ángulo es 0, es nulo, ¿sí? Los dos extremos, digamos, así se les dice cuando son chiquitos, pero son las dos semirectas que unen el ángulo, están juntos, entonces mide 0. Eso es lo que es el ángulo nulo. Si lo empiezo a abrir, lo empiezo a abrir, lo empiezo a abrir, lo empiezo a abrir, empieza a dar el ángulo ahí, 46, 50, 60, esto pertenece todo al primer cuadrante. Ahí mide 90, se transforma en recto. Pues supero los 90, 90 y pico, 100 y pico. Esto pertenece al segundo cuadrante. ¿Ven que la lectura del ángulo siempre arranca de la línea esta? O sea, siempre el ángulo barre a partir de esta línea. ¿Sí? De ahí abrimos el ángulo para este lado, siempre positivo. Si yo lo quiero abrir para abajo, voy a tener que asignarle signo negativo, es decir, el ángulo va a ser negativo. No sé si el GeoGebra lo respeta, vamos a probar. No, el GeoGebra me lo gira directamente, pero si yo lo barre hacia abajo es negativo, ¿sí? Entonces todo esto son del primer cuadrante hasta que son todos agudos. Llego al 90, en el 90 es un ángulo recto, después sigo abriendo, ángulo mayor a 90 y menor a 180 pertenece al segundo cuadrante y son obtusos. Después llegamos al ángulo de 180, el llano, después nos pasamos del de 180, ángulo cóncavo. Seguimos, están los cóncavos y los convexos, llegamos acá a otro punto de interés, el ángulo de 270 grados, cuando justo llego al punto límite del menos 1 abajo, y finalmente los ángulos del cuarto cuadrante, hasta llegar a 360, que técnicamente 360 ya damos la vuelta completa y es lo mismo que decir 0 de nuevo. Bueno, vamos a dejar este en 60 para el ejemplo, ¿sí? Así lo puedo poner en 60... Ay, qué mala onda. Recién lo había puesto en 60. Bueno, lo voy a dejar en 60.05 porque no me deja modificarlo. No, rarísimo que recién me dejó ponerlo y ahora no me deja, pero bueno. Bueno, vamos a suponer que está en 60, ¿sí? Bueno, este ángulo de 60, ¿entendieron entonces la disposición de los ángulos, cómo se abren hacia la izquierda y se van pasando por el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, y vieron cómo lo fuimos clasificando en agudo, recto, obtuso, bla, 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 y toda la clasificación que ya conocemos de que somos chiquititos. Bueno, vamos ahora sí con la explicación. ¿Qué es esto de que seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa? ¿Qué es esto de que coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa o que tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente? Primero que nada, respecto a la tangente vamos a explicar algo después, ¿sí? Lo que significa es esto, miren, cuando yo calculo el seno de un ángulo, es decir, el seno, por ejemplo, de este ángulo, la interpretación sería lo siguiente. Yo lo que estoy calculando es la longitud del segmento que se forma en el triángulo rectángulo apoyado en el eje X en esta circunferencia trigonométrica. Ese segmento que acabo de marcar es el resultado del seno de ese ángulo. En este caso, el seno de 60 va a ser esta longitud. Y el coseno, solo con este verde, el coseno es la longitud que se genera en este lado del triángulo, proyectado en el eje X cuando se forma el triángulo rectángulo. Como pueden ver, el triángulo rectángulo sería este es el ángulo recto, la línea esta que extendice la hipotenusa, esta sería el opuesto en este caso, y este sería el adyacente, ¿sí? Del ángulo de 60, ¿no?
Bueno, el resultado del coseno del ángulo de 60 me va a devolver la longitud de este segmento verde, ¿sí? Que es esta longitud horizontal que está apoyada en el eje X. En cambio, si calculo el seno de 60 grados, me va a devolver el resultado numérico corresponde a la longitud del segmento opuesto, que es el que acabo de pintar en rosa. Entonces, cuando ustedes calculan el seno o el coseno de un determinado ángulo, ese valor numérico sin unidad que les devuelve es la longitud de ese segmento que les estoy marcando. En este caso sería este segmento, ¿sí? De hecho, lo puedo hacer con ahora un sistema movible, ahora lo voy a hacer, ¿sí? Lo podemos hacer así para cualquier ángulo. Por ejemplo, yo ya puedo mover el ángulo ahí, así que vamos a construir que también se muevan los segmentos, ¿sí? Igual necesito que sea perpendicular, así que voy a primero construir una... y una perpendicular a esta, que pase, no, que pase por esta, perpendicular a este punto, que pase por acá, y eso me genera este segmento. Bueno, todo lo demás lo vamos a ocultar, y este segmento, bueno, esta recta la vamos a ocultar. Y ahí va. Como pueden ver, ahí modifiqué el ángulo, ¿no? Y ahora podemos ver estas proyecciones. Vamos a ponerles unos colorcitos más vivos, como para que lo puedan ver mejor. Qué sé yo, vamos a ponerle el verde, como les mostré recién. Vamos a ponerle el verde a este. Verde un poco que se vea mejor. Ese. Vamos a hacer que sea bien opaco. Que sea grueso, así se ve bien. Ahí va. Ahí ven bien el verde del coseno, ¿sí? Y vamos a modificar este, que es este que está acá abajo. Y le vamos a poner también trazo gordo y que sea rojo, así lo ven bien. Perfecto. Bueno, ahí podemos ver entonces, tenemos un ángulo de 50 y se van modificando los segmentos. Ven que si por ejemplo el ángulo vale 0, ¿qué ocurre con el segmento verde? ¿Cuánto vale el segmento verde, que sería el coseno? 1. ¿Lo pueden ver? Ven que cuando el ángulo vale 0, que es cuando todavía ni siquiera lo abrí, el coseno de 0 da 1. Acá tengan la calculadora a mano para ir probando, ¿eh? Vaya, si ponen coseno de 0 les va a dar 1. Fíjense que, ¿qué pasa con el seno de 0? ¿Cuánto da? ¿Hay segmento rosa en este momento? ¿Hay algo del segmento rosa? Vale 0. Y si bien con ustedes lo pueden meter en la calculadora y decir, ah, sí, yo metía seno de 0, coseno de 0 y me devolvía un 1 y un 0, pero capaz que no entendían el por qué. Es por esto. Es porque cuando ustedes hacen la circunferencia trigonométrica y expresan los ángulos acá, el coseno, fíjense cómo pueden ver que si yo modifico el ángulo, cuando estamos justo en el 0, la longitud del segmento verde, que es la que corresponde con el coseno, se extiende completa al 1. Y no hay longitud para el seno, entonces vale 0. Pero yo empiezo a abrir el ángulo, empieza a disminuir el verde, ¿sí? Que es el coseno, o sea que mientras más grande el ángulo desde 0 a 90, el coseno va disminuyendo y el seno va aumentando. Y así disminuye el coseno y aumenta el seno. Y cuando llego a otro ángulo importante, uno de los ángulos importantes, por ejemplo, es el de 45. El de 45 es especial porque la longitud del segmento rojo y la longitud del segmento verde son iguales. Es decir, el seno de 45 grados es igual al coseno de 45, ¿sí? Que si lo hace con la calculadora, le va a dar como respuesta raíz de 2 sobre 2, que eso equivale aproximadamente a 0,7071. Lo pueden calcular ahí con su calculadora, ¿sí? Por ejemplo, acá miren, pongo 45 grados y pongo seno.
Ahí está, ¿ven? Me devolvió 0,7071. Casualmente ahí los dos segmentos son iguales, ¿sí? Ahora sigo aumentando, el seno aumenta, el coseno disminuye porque cada vez se estira más uno de los lados y se hace más pequeño el otro. Y cuando llego a otro de los puntos importantes, que es el 90 grados, ¿qué pasa en el 90 grados? ¿Cuánto vale el seno de 90? Perfecto, el seno vale 1 y el coseno vale 0. Y sigo avanzando y acá vuelve a pasar lo mismo. Empiezo a disminuir de vuelta el coseno, el seno, aumenta el coseno y llego a otro valor importante que es el ángulo de 180. ¿Y cuánto vale el seno de 180? Cero. Fíjense cómo desapareció el segmento vertical. ¿Y cuánto vale el coseno de 180? Menos 1. Acá es importante porque es verdad que la longitud no puede ser menos 1. Todos sabemos que las longitudes se miden de forma positiva. Pero la parte interesante es interpretar la circunferencia trigonométrica arriba de los ejes cartesianos ubicado en el 0, 0, ¿sí? Su centro. Entonces en realidad es menos 1, porque en la circunferencia trigonométrica ese valor toma menos 1, ¿sí? Lo pueden hacer con la calculadora y lo pueden chequear. Sigue pasando lo mismo, sigo abriendo el ángulo, ahora estoy en el tercer cuadrante, otra vez disminuye el verde, aumenta el rojo, y cuando llego a otro punto importante, cuando el ángulo vale 270, ¿cuánto vale el seno? Muy bien. ¿Cuánto vale el coseno? Muy bien. Y finalmente doy toda la vuelta completa, me voy por el último cuadrante, aumenta el coseno, disminuye el seno, y cuando llego al punto otra vez de 360 es lo mismo que el del 0, ¿sí? Porque ya dio toda la vuelta completa del 360 que equivale al 0. Entonces, ¿se entiende? Cuando yo estudio en realidad el coseno o el seno de un determinado ángulo, lo que estoy encontrando es la longitud del segmento que se forma, que estoy mostrando acá, el segmento rojo y el segmento verde, ¿sí? Dentro de la circunferencia trigonométrica de radio 1. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Muy bien. Sí. Sí. Decime. No, es simplemente porque si vos lo querés, en vez de expresar en decimal, lo querés expresar como un radical, la expresión es raíz de 2 sobre 2. Por ejemplo, el ángulo de 60 también tiene el suyo y es raíz de 3 sobre 2. Es una forma de expresarlo más, digamos, más contundente, porque si no tenés que usarle el aproximado. 0,7071 es aproximado en realidad, porque es un número irracional que tiene infinitos decimales, después la coma, todos diferentes. Entonces el raíz de 2 sobre 2 es como cuando decimos pi. En vez de decir pi así, podemos poner aproximado 3,14, ¿se entiende? Pero también podemos poner el pi. Bueno, esto es lo mismo. En vez de poner 0,7071, que es equivalente a decir 3,14, pongo raíz de 2 sobre 2. Pero vos podés escribirlo como 0,7071, que está bien, que es como te lo devuelve la calculadora. Pero por ejemplo, si alguno de ustedes tiene la calculadora que tengo yo de Natural Display, en vez de devolverles el 0,7071, les devuelve el raíz de 2 sobre 2, por ejemplo. Porque les devuelve la expresión matemática más bonita. Pero es lo mismo, no te preocupes. ¿Alguna otra duda, chicos, con esto? Bueno, ahí entonces aprendimos qué es calcularle el seno al ángulo o el coseno al ángulo. ¿Qué es esto de opuesto, hipotenusa? ¿Qué es esto de el valor numérico que me devuelve? Porque yo cada vez que meta el seno, el coseno o la tangente de un ángulo, yo siempre voy a meter el ángulo para interpretar esto. No puedo poner, por ejemplo, coseno de 4. Eso no significa nada. Lo que significa es coseno, seno, tangente de un ángulo.
que puede estar expresado en sistema sexagesimal, como estuvimos trabajando recién, con 90 grados, 180 grados, 70 grados, o el sistema radian, que es cuando lo ponemos en función de pi radianes, pero eso lo vamos a ver en segundo con los de física nada más, ¿sí? Porque ya se entrará a otro tipo de detalles. Ahora nos vamos a quedar con el sistema sexagesimal, que bueno, sexagesimal viene de 60, que es esto de que 60 segundos son un minuto, 60 minutos son un grado o una hora, y se escribe como estos números que son 32 grados, 36 minutos, 44 segundos. Como habíamos aprendido cuando teníamos el video de cómo usamos la calculadora científica, ¿sí? Entonces, hasta acá venimos bien, genial. Bueno, lo borro porque total quedó todo grabado en video, ¿sí? Otra cosa que tenemos que saber bien de la circunferencia trigonométrica es los signos que se atribuyen al seno y al coseno a medida que vamos barriendo todos los ángulos. Fíjense en el caso, vamos a hacer una aclaración primero, el primer cuadrante no incluye al eje X ni al eje Y. El primer cuadrante son todos los valores de ángulos intermedios que no valen ni 0 ni 90. El segundo cuadrante son todos los ángulos que barre que no cuentan ni el 180 ni el 90. El tercer cuadrante no cuenta el 180, son todos los intermedios, no cuenta el 270. Y el cuarto cuadrante no cuenta el 270, cuenta todos los intermedios y no cuenta el 360 o el 0. ¿Está bien? Entonces supongamos ángulos del primer cuadrante. Quiero que observen. ¿Cómo es la medida roja en todo el primer cuadrante? Pueden ver que siempre es positiva, va creciendo y siempre es positiva, ¿sí? O sea, en el eje Y se proyecta y la proyección en Y es positiva. ¿Y qué ocurre con la verde? La verde disminuye mientras aumenta y aumenta mientras disminuye, pero siempre es positiva también, porque está proyectada en el eje X en la parte positiva, ¿lo ven? O sea que tanto el coseno como el seno son positivos en el primer cuadrante. ¿Qué ocurre en el segundo cuadrante? ¿Cómo es el seno en el segundo cuadrante? El seno sería obviamente la línea roja, ¿no? ¿Cómo es el seno en el segundo cuadrante? También es positivo. ¿Y cómo es el coseno en el segundo cuadrante? ¿Ven que es negativo? Porque se extiende al -1, ¿sí? Ay, perdón, me moví. ¿Cómo es el coseno en el tercer cuadrante? Negativo, claramente, muy bien. ¿Y cómo es el coseno? También negativo, ¿sí? ¿Y cómo es en el cuarto cuadrante el coseno? ¿Y el seno? Perfecto. ¿Todos lo entienden? ¿Por qué les explico esto? Porque suele haber tablitas que les dice en los diferentes cuadrantes cómo son los signos del seno, el coseno y la tangente. Pero la idea no es acordárselo de memoria, es interpretarlo. Yo nunca me lo acuerdo de memoria, ¿está bien? La idea es saber entender por qué los signos son de tal manera. Entonces, el seno podemos ver que en el primer y segundo cuadrante es positivo, pero en el tercero y en el cuarto es negativo. En cambio, el coseno es positivo en el primero y en el cuarto, pero es negativo en el segundo y el tercero, ¿sí? ¿Y qué ocurre con la tangente? Que no hablamos nunca de la tangente todavía. Bueno, la tangente no es un lado que uno pueda, digamos, disponer en lo que sería la circunferencia trigonométrica, así como esto tan clarito, ¿sí? Porque la tangente se va a generar a partir de la división entre el seno y el coseno. Es decir, una cosa importante a tener en cuenta es que la tangente de un ángulo es la división entre el seno de ese ángulo y el coseno de ese ángulo. O sea, dicho de forma geométrica, la división del segmento rojo con el segmento verde, ¿sí? Eso nos va a dar la tangente.
Y eso se va a ver acá como una proyección, como una recta tangente de un determinado punto, ¿sí? Pero ¿cómo podríamos estudiar los signos de la tangente? Súper fácil, porque si la tangente es igual al seno sobre coseno, tenemos que simplemente ver los signos. Vamos a ponerle así como le pusimos al rojo al seno y verde al coseno, bueno, vamos a ponerle a la tangente, no sé, azul. Fíjense que si el seno es positivo y el coseno es positivo en el primer cuadrante, ¿cómo va a ser el signo de la tangente? Positivo. ¿Entienden por qué? Porque seno de alfa me daría positivo, dividido con seno de alfa que me daría positivo, resultado más dividido más, más. Entonces, en el primer cuadrante la tangente también es positiva. ¿Cómo sería en el segundo cuadrante la tangente? Negativa, porque me queda más dividido menos que me da menos. ¿Cómo me queda en el tercer cuadrante? Positivo, porque menos dividido menos da más. Y en el cuarto, negativo, porque menos dividido más también da menos. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo ahora me puedo acordar todos los signos sin tener que recordarlos de memoria, ¿sí? Puedo siempre deducirlos desde la circunferencia trigonométrica y entender que cuando yo calculo el seno, el coseno, la tangente de algo, estoy terminando de calcular la longitud de estos segmentos que acabo de mencionar. Ahora tiene una justificación geométrica, ¿sí? Y esto también se cumple, por supuesto, en todos los triángulos, rectángulos, como vimos previamente. ¿Por qué es importante conocer los signos? Porque a veces cuando uno pone resultados en la calculadora, o sea, resultados mejor dicho, pone senos, cosenos o tangentes de determinados ángulos en la calculadora a veces lo redondea al primer cuadrante, ¿sí? Es decir, es lo que se conoce en matemática como la reducción al primer cuadrante. Es decir, les voy a dar un ejemplo así pago como para que lo entiendan. Supongamos este ángulo que está marcado ahora, ¿sí? Este ángulo pertenece al cuarto cuadrante y mide 321,57. Bueno, yo puedo reinterpretar este ángulo como una proyección en el primer cuadrante, en donde este ángulo en realidad lo considero como si fuera este, ¿no? Este de 39,22. ¿Me siguen? Entonces, si yo calculo los segmentos ahora, este segmento del seno me daría positivo y el segmento verde me daría positivo. Cuando en realidad para el ángulo original, que está en el cuarto cuadrante, el seno es negativo y el coseno es positivo. Entonces me estaría cambiando el signo del seno. Las calculadoras, dependiendo cómo uno lo escriba, dependiendo varias cosas, como si el ángulo es mayor a 360 y da más de un giro, etc., puede ocurrir que no nos devuelva el signo correcto cuando hacemos el cálculo en la calculadora. Por ejemplo, el caso que les dije recién, que la calculadora yo ponga, no sé, calculame el seno de 320,5, que es lo que vale este ángulo, y en vez de decirme el segmento este de manera negativa, me lo tire positivo. Entonces, está en mí, está solo en mí, darme cuenta de que este ángulo pertenece al cuarto cuadrante y en realidad el segmento es negativo. ¿Está bien lo que digo? ¿Se entiende? Entonces, esto es como cuando yo le digo, la calculadora puede ser muy útil, puede ser nuestra herramienta de trabajo de cálculo numérico, pero en muchas oportunidades nuestra lógica tiene que estar por encima de ella para rectificar los resultados y que realmente todo tenga sentido. Así que, sin ánimos de que se lo acuerden de memoria, fíjense que las tres van a ser positivas en la primera, en la segunda dos son negativas, una es positiva, después negativo, negativo, positivo, y en la última dos negativos y un positivo. Y la idea no es que se lo acuerden de memoria, la idea es que lo entiendan en la circunferencia trigonométrica y entiendan qué es entonces el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo. Sale de acá, ¿sí? Ahora que lo entendemos en profundidad a de dónde salen las razones trigonométricas, cómo interpretar estos signos y cómo calcularlos, hagamos algún ejemplo interpretativo, ¿sí? Así que voy a estar guardando esto y vamos a volver acá. Primero vamos a hacer un ejemplo muy rápido, ¿sí? Que sea matemático puro, para ver si entienden cómo relacionarlo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, vamos a hacer un ejercicio clásico del secundario. Hallar la longitud
No sé por qué lo escribo con esto si tengo para escribirlo con lo otro, pero esperen que lo cambie. Hallar la longitud de los lados y ángulos faltantes en el siguiente triángulo rectángulo, por ejemplo. Clásico ejercicio de cuando éramos chiquitos y estábamos en tercero o de la secundaria. Hallar la longitud de los lados y ángulos faltantes en el siguiente triángulo rectángulo. ¿Sí? Y por ejemplo yo les dibujo el siguiente triángulo. Qué sé yo, vamos a hacer que sea así. Y vamos a hacer que sea así. Y tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces a este triángulo rectángulo, que se llama ABC sus esquinas, es un triángulo rectángulo con el lado recto en A. Bueno, acá tengo el ángulo alfa, acá tengo el ángulo beta. Y acá tengo el lado B. Perdón, acá se pone siempre con minúscula. El lado B, el lado A y el lado C. ¿Está bien? Entonces yo les doy como dato que, por ejemplo, el lado A, no, perdón, el lado C, quise decir, mide 6 centímetros. Y el lado B, perdón, y el ángulo alfa mide, no sé, déjenme que quiero hacer bien el cálculo para que no dé cualquier verdura. Déjenme hacerlo bien, porque quiero que les dé bien, así que voy a desconectar un segundo de la presentación, porque quiero que les dé algo lógico, no quiero que dé cualquier cosa. Así que esperen que lo hago rápido. ¿Dónde está mi calculadora acá? Acá está. Segundo pasa a sistemas hexadecimal. Bueno, no me estaría funcionando esto. Bueno, voy a buscar mi calculadora, chicos, porque la calculadora del celular no me lo quiere mostrar en grados, minutos y segundos y lo quiero poner así. Ay, esta negrita. Oh, hola, bebé. Ahí está. Bueno, ahora sí, chicos, que tengo la calculadora, sí lo puedo poner bien en ángulos. Además, ahora les voy a explicar algo de cómo usar la calculadora.
Quería usar un convertidor online recién, que me lo pasara para no hacer la cuenta, vamos a hacerlo más rápido, pero malísimo. Bueno, dijimos así. Bueno. Va a sonar raro el ángulo que le voy a poner, pero es para que todos los datos se encajen, ¿sí? ¿Dónde estaba yo? Acá. Bueno, vuelvo. Ahí les vuelvo a compartir pantalla. No, ¿qué pasó? Ahí. Ahí va. Muy bien, ahí volví a compartir. Sigamos. Entonces, fíjense que estábamos acá inventando. Bueno, quedaron acá mis anotaciones previas. Y vamos a ver que alfa valga, por ejemplo, 36 grados, 52 minutos y 11,63 segundos. Parece muy específico, pero bueno, eso va a hacer que todo lo que nos dé redondito y nos dé bonito, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, el ejercicio nos pide que hallemos la longitud de los lados y ángulos faltantes en el siguiente triángulo. Si observamos, ¿qué ángulo conocemos? Conocemos a alfa, o sea que este ya lo tenemos. Vamos a pintarlo, qué sé yo, este ya lo tenemos. No tenemos a beta. Y después tenemos al lado C, o sea, este lado ya lo conozco. Fíjense que me falta conocer el lado A, el lado B y el ángulo beta. Y ahí sí conocería todos los datos. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se les ocurre utilizar los dos datos que tenemos utilizando las razones trigonométricas o el teorema de Pitágoras para calcular alguna de las cosas faltantes? A ver, ¿qué podemos usar? Perfecto, es la única que nos sirve, ¿sí? Muy bien ahí el compañero. Era Wolf, ¿no? No. ¿O sí? Walter. Ah, Walter era vos, Wolf era el otro. Sí, ahí me acordé. Walter con H intermedia. Bueno. Muy bien acá lo que dijo el compañero. Fíjense que conocemos el opuesto justamente al ángulo alfa que conocemos. O sea, y nosotros acabamos de explicar hace un ratito que para poder hallar un resultado claro y digamos literalmente de una es de los tres datos que se me ofrecen en una de las razones trigonométricas conocer dos de tres. Entonces acá conozco el alfa, el opuesto de alfa, y no conozco ni la hipotenusa, que sería la A, ni el cateto adyacente, y tampoco conozco por supuesto el ángulo beta. Entonces la primera que podría utilizar, como dijo el compañero, es el seno. Seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa, sería seno de alfa, que es este ángulo raro, o sea, raro, no es exacto nada más. Es igual a el opuesto, que lo conozco, ¿cuánto vale? Y la hipotenusa, que no la conozco. Pero voy a poder sacar la hipotenusa, ¿está bien? Es decir, cuando termine de hacer esta cuenta, voy a conocer este lado de acá. ¿Sí? Entonces, voy a bajar un poquito. Esto tranquilamente lo puedo resolver con la calculadora. Vengo a la calculadora y pongo seno de ese ángulo. Y me devolvió un 3/5. O sea que seno de todo este ángulo da 3/5, que es lo mismo que decir 0,6. Y eso es igual a 6 centímetros sobre hipotenusa. ¿Cómo despejo la hipotenusa? La paso multiplicando para este lado y al 3/5 lo paso dividiendo, por lo que me queda hipotenusa es igual a 6 centímetros dividido 3/5. Entonces acompáñenme con la calculadora si la van aprendiendo a usar. 6 dividido 3/5. Ay, no me prendió. 6 dividido 3/5, eso me da 10. Que lo había inventado para que quede bonito. 10 centímetros, por supuesto, porque me devuelve la unidad de medida con la que estuve trabajando. Y ahí sacamos la longitud, fíjense, de la hipotenusa. Muy bien, ¿qué otro dato, o sea, qué otra razón trigonométrica, teorema de Pitágoras, qué otra cosa puedo hacer para calcular lo que me falta? Por ejemplo, si quiero calcular la B, si quiero calcular el lado B. ¿Cómo?
Perfecto, era la única opción. Pitágoras también es una opción porque ya conozco la hipotenusa y el cateto. Y hay otra tercera opción, ¿cuál es? La tangente, porque también conozco el opuesto y conozco y el adyacente es el que yo quiero calcular, ¿sí? Así que con el tangente saldría con el coseno y saldría con Pitágoras. Bueno, particularmente lo voy a hacer con Pitágoras, ¿sí? Como para que también lo usemos una vez en el día de hoy, ¿les parece? Así que vamos a hacerlo por Pitágoras. Mientras más datos hay, obviamente se puede empezar a utilizar otras alternativas. En el primer caso solamente podíamos usar el seno, no había otra cosa para hacer. Bueno, el teorema de Pitágoras entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa siempre hay que saber identificarla como puesta al ángulo recto, pero cateto y cateto 2 lo asignan ustedes, ¿sí? Yo voy a hacer que cateto 1 sea este, y que cateto 2 sea este, y que la hipotenusa, bueno, el fijo. ¿Qué pasa, bebé? Si quieres salir, avísame. Bueno, entonces en este caso me quedaría hipotenusa, que vale 10 centímetros, al cuadrado. Recuerden que cuando elevan al cuadrado se eleva la unidad también al cuadrado. Cateto 1, que vale, que sería la b, que no la conozco, esa b al cuadrado no la conozco. Y el cateto 2, que sí lo conozco, valía la c, que era 6 centímetros. No te puedes subir ahí, vení para acá. No te puedes subir arriba de la computadora, baja. Y bueno, y acá me quedaría entonces 10 centímetros al cuadrado. Recuerden esto, cuando tengo un número y su unidad de medida elevado al cuadrado, recuerden que eso se distribuye, porque entre el número y la unidad de medida hay un por en el medio. ¿Sí? Hay una multiplicación. No podés... Ay, Dios mío, me pone loca esta gata. Bájate. ¿Querés salir afuera? Anda al living, vení. Anda afuera, vení. Anda a hacer tus cosas. Después te dejo pasar de vuelta, vení. ¿No? Perdón, chicos, quería salir mi gatita. Lo que pasa es que hace mucho frío en mi casa, en toda la casa, y el único lugar que más o menos está aclimatado es donde estoy ahora, que es la pieza, que es la única estufa que tengo. Así que bueno, yo para que no se muera de frío la gatita. Entonces acá fíjense que me quedaría, por un lado, 10 al cuadrado, y por el otro lado multiplicado por el centímetros al cuadrado. Así que recuerden que siempre se le adjudica al número y a la unidad de medida también ese cuadrado, ¿sí? Acá me quedaría 6 al cuadrado por centímetros al cuadrado. Así que me queda 10 por 10, 100 centímetros al cuadrado. Es igual... Ah, perdón, acá puse igual y era más. B al cuadrado más 6 al cuadrado, 36 centímetros al cuadrado. Y ahora tengo que despejar la B larga al cuadrado. Así que el 36 centímetros al cuadrado pasa restando. Y me queda, estoy relenta, 64. Y este cuadrado pasa para otro lado como raíz por la ley uniforme. En realidad elevo ambos miembros al cuadrado. Y acá pasa exactamente lo mismo que con la potencia. Se distribuye con el número y con el sistema de unidad de medidas. Nunca hagan esto acá. Porque si lo sacan así les queda 64 centímetros. Nada que ver. No. Esto se adjudica a los dos a la vez, ¿sí? Por un lado, raíz de 64 y por el otro lado, raíz de centímetros al cuadrado. Ahora sí, la raíz se va con el cuadrado, la raíz de 64 la resolvemos, que es 8, y me queda que efectivamente la B vale 8 centímetros. Por eso les había dicho que quería que quede bonito, ¿sí? Pero no se malacostumbren, puede dar cualquier cosa, ¿sí? Entonces acabamos de encontrar que la medida del otro cateto efectivamente era 8. Muy bien. ¿Qué nos falta calcular? Solo el ángulo beta. Ahora sí, ¿cómo se les ocurre calcular el ángulo beta? Pitágoras es lo único que nos sirve porque Pitágoras solo relaciona los tres lados entre sí. Lo único que vincula ángulos y lados entre sí son las razones trigonométricas. Así que, ¿cuál quieren usar? Se pueden usar las tres. Bueno, ya que usamos el seno una vez, podemos usar, si quieren, la tangente o el coseno. ¿Cuál quieren usar? La tangente, ok. Tangente del ángulo beta va a ser igual al opuesto sobre el adyacente.
Bueno, tangente del ángulo beta no lo conozco, así que queda igual. El opuesto lo conozco, el opuesto de beta es la B larga, que es el cateto 1, y nos dio 8 centímetros. Y el adyacente lo conozco, es el cateto 2, que es el que nos dio originalmente, que valía 6 centímetros. Fíjense cómo acá las unidades de medida se cancelan. ¿Por qué? Porque la tangente de un ángulo, el coseno de un ángulo y el seno de un ángulo, dijimos que era esa longitud que tiene en la circunferencia de 1 de radio. O sea, no tiene una determinada longitud, ¿sí? Es una unidad de medida arbitraria, sin ningún tipo de unidad de medida. Perdón, quise decir, es una longitud, una medida numérica, sin ningún tipo de unidad de medida, ¿sí? La pregunta acá es cómo resuelvo esto. Yo tengo que hacer entonces la tangente de un ángulo beta que no conozco, me tendría que dar 8 sobre 6, que simplificado es 4 tercios, ¿sí? O que lo pueden pasar a decimal si les gusta más, que sería 1 entero y 3 periódicos, ¿sí? 1,3 periódicos. Y la pregunta del millón es, ¿cómo hago esto? O sea, a nivel conceptual, más allá de que ahora les voy a enseñar la técnica en la calculadora, que capaz que más de uno ya la conozca, pero a nivel conceptual, ¿qué es lo que yo estoy intentando encontrar? Lo que yo estoy intentando encontrar es lo siguiente. Yo tenía, ¿dónde estaba? Acá. Me está diciendo que hay un ángulo que yo no conozco, ¿sí? Que obviamente nosotros sabemos que está entre 0 y 90 porque es un triángulo y sabemos que el ángulo es agudo, está bien, por cuestiones lógicas, pero bueno. Es un ángulo que no conozco, pero que necesito que mi tangente dé un determinado número. Es encontrar qué ángulo cumple con esa condición. Es encontrar eso, ¿está bien? ¿Cómo nos dice eso la calculadora? Es muy simple. Si yo en la calculadora quiero calcular, por ejemplo, la tangente, o el seno, o el coseno de un ángulo, yo simplemente lo pongo al ángulo y ya está, no pasa nada. Por ejemplo, voy a la calculadora y pongo cos de 85, mi calculadora está fallando, cos de 85, por ejemplo, pongo igual y me devuelve 0,0871, eso es lo que mide la longitud del coseno cuando vale 85, que es bastante chiquitito el valor, ¿no? O puedo poner tangente de 1, perdón, tangente de 90 y me fijo qué pasa. En este caso justo tangente de 90 es un conflicto. ¿Qué ocurre cuando es al revés? Cuando en vez de conocer el ángulo y querer conocer la medida, conozco la medida y no conozco el ángulo. Lo que tengo que hacer ahí es utilizar lo que es la función inversa. La función inversa del seno va a ser el arc coseno, perdón, coseno. La del coseno va a ser el arc coseno. Y la de la tangente va a ser el arc tangente. ¿Sí? ¿Y cómo se pone en la calculadora? Tocando previamente el shift. ¿Sí? Ay, mi calculadora está fallando. Ahí está. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo? Exactamente. La calculadora se lo va a mostrar como tangente a la menos 1, seno a la menos 1 o coseno a la menos 1. Pero en realidad ustedes cuando le escriban en la carpeta, lo escriben como el arc seno, arc coseno, arco tangente, ¿sí? En este caso sería arc tangente del número va a ser igual al ángulo que yo quiero encontrar. En este caso es beta. Entonces lo que hace la función inversa es hacer el procedimiento al revés. En vez de decirles, bueno, conozco el ángulo, dame el segmento, le digo, conozco el segmento, devuélveme a qué ángulo corresponde. ¿Está bien? Entonces voy a la calculadora y pongo shift, toco en la tangente y me da a devolver tangente a la menos 1, como dijo el compañero. O sea, que en la calculadora yo voy a poner shift, perdón, la F, más tangente, y me lo va a devolver como si fuera tangente a la menos 1, ¿sí? Pero en realidad yo lo voy a escribir como un arco tangente, ¿está bien? En este caso, si yo hago esto de poner 4 tercios, usted lo haga en su casa y se ponen a practicar, me devuelve un ángulo, ¿cómo? No te escuché. Perfecto. Me devuelve un ángulo de 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos.
Pero no era la única forma de sacar el ángulo, más allá de las que ya habíamos dicho. También podríamos haber sacado la del ángulo de la suma de los ángulos interiores, ¿o no? Porque yo ya conozco el ángulo alfa, sé que el otro va al 90 y sé que la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que dar 180. Así que este es un buen momento para ver si efectivamente todo esto encaja, ¿sí? Vamos a ver si es todo lo que me dio adentro está bien, ¿sí? Voy a borrar un poquito esto para que se vea mejor, porque está como muy sucio si no. No me deja, anda mal. Bueno, no me deja. Quiero borrar esto que quedó acá manchado así, era solamente momentáneamente para que ustedes me sigan. Me deja. Ah, me voy a poner mi pase, ahí salió. Ahí va. Perfecto. Entonces, fíjense que la suma de los ángulos interiores debería darme 180, ¿sí? Por otra regla general de todo triángulo, no rectángulo, sino de todo triángulo. Entonces, vamos a ponerlo acá. La suma de los ángulos interiores es 180. En los triángulos, obviamente, ¿no? Entonces, en base a esto, puedo verificar si lo que obtuve recién está correcto. Lo de Pitágoras ya lo vimos, porque nos dio perfecto con Pitágoras, ¿sí? Lo de la relación entre lados. Entonces acá sería que alfa más beta más el ángulo de 90 que ya conozco me debería dar 180. Así que alfa es igual a ese valor que ya me olvidé. 36. Está perfecto, ¿vieron? 36, 52, 11,63 más beta, que es 53, 7 y 48,37 más 90, todo eso debería darme 180. Y se fijan, da perfecto. Ese número más el 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos, más 90, me da exactamente. A mí la calculadora me devuelve un 179.9999999, pero bueno, obviamente es porque está dando bien, ¿no? Entonces acá acabamos de comprobar que las razones trigonométricas, ¿sí?, cumplen para cualquier triángulo rectángulo, que la suma de los ángulos interiores para cualquier triángulo en general, y bueno, y también Pitágoras para los triángulos rectángulos. ¿Cuál es la idea de saber todo esto para ustedes? Bueno, la circunferencia trigonométrica, para los que estudian física, el año que viene la volvemos a retomar, ¿sí? Porque vamos a estar viendo las funciones trigonométricas y para ello hay que entender bien la circunferencia trigonométrica, que bueno, ya van a tener un poquito adelantado esta parte. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar nosotros a situaciones problemáticas? Lo que vamos a estar haciendo es descomponiendo magnitudes vectoriales, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo rápido que tenemos 10 minutitos, ¿sí? Sí, queda grabado, queda grabado. Sí. Dale. Por ejemplo, hagamos el siguiente ejemplo. Ahí, me dejó escribir. Un cañón lanza un proyectil con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, ¿sí? O de 15 si quieren, para que sea un poquito más. 15 metros por segundo durante, no sé, durante 3 segundos. No, perdón, ya a los 3 segundos, quise decir, velocidad inicial de 15 metros. Y este impacta luego de 3 segundos. ¿Cuánta distancia recorrió el proyectil?
Ustedes estarán pensando, ¿qué tiene que ver esto con lo que acabamos de explicar? Bueno, tiene mucho que ver, ¿sí? Es un ejercicio de física, pero que vamos a tener que descomponer con razones trigonométricas para poder resolverlo, ¿sí? Fíjense que dice, un cañón lanza... me olvidé de poner en qué ángulo, sorry. Un cañón lanza un proyectil con una velocidad inicial de 15 metros por segundo, formando un ángulo de 60, por ejemplo, grados, con el piso. Y este impacta luego 3 segundos. ¿Cuánta distancia recorrió el proyectil? Bueno, perfecto. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es hacer una pequeña figura de análisis, ¿sí? Por ejemplo, lo podemos interpretar inclusive con el PET colorado, ¿se acuerdan cuando vimos lo del proyectil? Supongamos que acá está lo llano, de acá sale el proyectil, acá estaría como el 0, de ahí se lanza, así que como ahí va a estar el 0, vamos a poner el eje Y acá, ¿está bien? Se forma un ángulo de 90, así que no sé, vamos a hacerlo más o menos así, al ángulo 90. Esta es la velocidad inicial con la que es lanzado el proyectil, que es una velocidad de 15 metros por segundo. ¿Vamos bien? Vamos a representar esa velocidad como una magnitud vectorial que forma un ángulo de 60 con el piso. ¿Vamos bien? Ahí, que me está molestando en la libreta. Ahí va. ¿Sí? Y ese proyectil se lanza así, hace así, e impacta, después de una función cuadrática, impacta acá. Yo quiero averiguar a dónde impacta sabiendo que todo esto tardó 3 segundos. Lo cierto es que una forma de resolver este problema implica descomponer la magnitud vectorial del V0, o sea, la magnitud vectorial de esta velocidad inicial. Todas las magnitudes vectoriales, sean velocidades, aceleraciones, cambio de posición, o sea, desplazamientos, y sobre todo fuerzas, como son las fuerzas peso, normal, o diferentes tipos de fuerzas que se vinculan en un determinado sistema, como por ejemplo una tensión, ¿sí? Todas esas fuerzas también pueden ser descompuestas en el eje X y en el eje Y. Lo voy a hacer con diferentes colores, ¿sí? Esperen que voy a borrar todo lo anterior, para que no se manche tanto el dibujo. X, este es el eje. Por ejemplo, en este caso sería, la proyección de este sería formar el triángulo rectángulo que se forma así, donde acá podemos ver que este es el ángulo recto, donde acá podemos ver la proyección del coseno, bien, que sería la verde, o la del seno, que sería la celeste. Bueno, esa celeste la podemos reinterpretar dentro del eje Y, que sería acá, y a este vector proyectado en el eje Y lo vamos a llamar velocidad inicial en Y, ¿sí? Que es su descomposición en Y. En cambio al verde que está sobre el eje X, a ese vector, lo vamos a llamar la velocidad inicial en X. ¿Me siguen? Entonces, esta relación va a existir con Pitágoras, se va a poder dar igual, con las razones trigonométricas, todo se va a cumplir en esta descomposición. Pero gracias a esta descomposición, fíjense cómo vamos a poder calcular cuánta distancia recorrió este proyectil en 3 segundos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponerlo. Así que, ¿cómo puedo descomponer esta velocidad 0? ¿Quién sería? Sería la hipotenusa, ¿lo ven? ¿Ven que esta sería la hipotenusa en el triángulo rectángulo? La velocidad 0 original, muy bien. Claro, el vector ese, el módulo del vector, o sea, la distancia, sería la hipotenusa. Bueno, y este sería el cateto 1, por ejemplo, y este sería el cateto 2, que por supuesto el cateto 1 entonces sería también el velocidad en 0 de I. Entonces fíjense que con el seno y el coseno tranquilamente lo podemos calcular. Seno de 60 sería el opuesto, que el opuesto, ¿quién sería? Sería la velocidad en I. ¿Me siguen? El opuesto, que es cateto 1, sería la magnitud del módulo, digamos, de velocidad en I. Y la hipotenusa sería la que conocemos, que es la velocidad inicial en la original que me da el problema, que vale 15 metros sobre segundos al cuadrado. Sobre segundos. Entonces acá yo tranquilamente puedo calcular, hago seno de 60, que me da raíz de 3 sobre 2, o lo pueden poner en decimales es 0,866.
Paso el 15 metros sobre segundos multiplicando y me queda despejado el módulo de la velocidad inicial en i. Hago este número entonces por 15 y eso me da unos 12,99, o sea 13, vamos a poner 13, ¿sí? Unos 13 aproximadamente, perdón, metros por segundo aproximadamente es la velocidad en i. ¿Está bien? ¿Me siguen? Chicos. Es lo del seno de 60. Acordate que lo puedes poner con un Sí, es lo mismo que ponerlo en decimal, que sería 0,866, pero yo lo puse como apareció en mi calculadora con radicales. Es lo mismo. Ese es el resultado del seno de 60. Entonces, bueno, de la misma manera puedo calcular con el coseno de 60, puedo calcular el otro que me falta, el verde, ¿sí? De hecho, este no sé por qué lo pinté con verde si este era con celeste. Lo siento, acá le pifié yo. Este era con celeste. Entonces, coseno de 60 es igual al adyacente, que el adyacente es velocidad en x sobre la hipotenusa, que es la que ya conocía de antes, que es la original que me da el problema, 15 metros por segundo. Hago lo mismo que antes, resuelvo el coseno de 60 en este caso, que me da un medio, o sea 0,5, eso es el resultado del coseno de 60, que pasa multiplicando el 15 metros por segundo, y eso me devuelve cuánto es la velocidad en x, la descomposición de la velocidad en x. Entonces, fíjense que me quedaría un medio por 15, que es 7,5, y eso me da la velocidad del x, que podemos ver que claramente es más chiquita la de x que la de y, ¿sí? Porque el ángulo hace que sea mayor el seno que el coseno, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, acá sabiendo un concepto simple de física, es lo siguiente, esto es un tiro oblicuo, ¿sí? En los tiros oblicuos, la otra vez les expliqué esto. En los tiros oblicuos, cuando se hace un lanzamiento oblicuo y la velocidad inicial se descompone en la velocidad en x y en la velocidad en y, la velocidad en y varía con el tiempo, porque la fuerza de la gravedad hace todo el tiempo un contrapeso, entonces la velocidad en y primero es más grande, después se va achicando, es cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que llega a un punto en el que se pierde toda la velocidad en y, y después la velocidad en y toma un valor negativo y cada vez va hacia abajo más rápido, cuando lo atrae la fuerza gravitatoria. En cambio, la velocidad en x es siempre la misma, es totalmente constante. Es decir, la velocidad en x se comporta como un MRU, como un movimiento rectilíneo uniforme, pero la velocidad en y sí se maneja como un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Porque tiene variación de la aceleración, debido a la aceleración de la gravedad. Entonces, sabiendo este concepto, lo que puedo hacer para terminar de resolver el problema es, sabiendo que la velocidad en x es siempre la misma, puedo partir de la ecuación de MRU, por ejemplo, que yo sé que es x sub f es igual a x sub 0 más velocidad por t, es decir, la distancia final recorrida es igual a la distancia inicial por la velocidad constante que mantiene en x, en este caso voy a constar la de x, ¿sí? En función del tiempo. Entonces fíjense que ocurre lo siguiente, no conozco cuál es la distancia final, que es lo que me está pidiendo el problema. Sé que la inicial es 0 metros porque considero en mi sistema de referencia que arranca el 0, así que esto como que se anula. Y sé que la velocidad en x se mantiene siempre la misma en 7,5 metros por segundo. Y conozco el tiempo en el cual impacta, que es 3 segundos. De esta forma los segundos se van con los segundos y me queda que entonces el proyectil impacta en 7,5 metros. Y si me permiten desplazarme solo un segundo más, porque tampoco el problema queda a medias, lo vamos a mostrar por el... ¿Qué pasó? Ah, perdón, por 3. Perdón, me lo recomí. No, me lo... No, me lo comí yo. 7 por 3, 21, 22,5. ¿Está bien? Ahora sí, gracias por aclarármelo. Fíjense que vamos a hacerlo rápido como para ya irnos, porque sé que tiene que entrar la otra materia.
PET colorado. Podemos verlo acá con la simulación. Física. Ayúdenme a encontrar rápido el que vimos el otro día de tiro oblicuo. Acá está. Vamos a hacerlo rápido y van a ver cómo cumple. Dijimos que tirábamos de acá en un ángulo 60, ¿no? Un ángulo de 60, una velocidad de 15 metros por segundo. ¿Bien? Fíjense que en este caso, ¿qué ocurre? Nos está mostrando que impacta en 20 metros cuando ocurre, acá lo podemos ver, cuando pasaron, en este caso, 2,65 segundos. Pasa que yo pregunté con 3 segundos y esto no me lo permite hacer en 3 segundos. No me di cuenta de eso cuando lo inventé. Pero bueno, supongamos que lo cambio, ¿no? Como para que encaje, porque la verdad es que es un garrón. Vamos a poner qué pasaría en 2 segundos, qué sé yo. Vamos a cambiarle de 3 a 2. Uy, ¿qué pasó ahí? Empieza a andar mal el programita porque está muy cargado. En 2 segundos. Bueno, acá fíjense que si lo multiplico por 2, ¿cuánto me da? 7,5 por 2. Ahí me agarró un bug. Ahí está. Y ahí a 15. Sí, no me di cuenta cuando lo inventé, perdón. Recién, porque lo inventé diferente a como lo había inventado los otros chicos. 15 metros. Bueno, fíjense qué pasaba cuando estamos a 15 metros de distancia. Vamos a volver acá. Ya sé que este no lo puede representar porque no es cuando impacta, pero ¿qué pasa cuando está a 15 metros? Miren, lo podemos poner acá, le vamos haciendo la lectura. Acá está 15,75, acá está 15 metros, miren. Miren cuánto tiempo tardó. Exactamente, en este caso la distancia recorrida porque no impactó, obviamente. Para impactar necesitó más tiempo porque era un ángulo muy alto. Pero ven, cuando vale 15 vale 2, que es exactamente lo que acabamos de encontrar recién. Cuando vale 2 vale 15, ¿está bien? Entonces, ahí tenemos una aplicación cuando descomponemos magnitudes vectoriales, que es la parte que quiero que se lleven, ¿sí? Pero bueno, para eso también está bueno entender los fundamentos, sobre todo si después van a seguir estudiando física, en el caso de los que sigan física. Bueno chicos, hasta ahí sería la clase de hoy, los dejo que tengo que conectarme con el otro curso y ustedes se van a la clase de áreas. Así que bueno, les mando un besito chicos y felices vacaciones, disfruten, descansen y nos vemos para la vuelta con el recuperatorio, ¿sí? Nos vemos chicos, suerte. Chau chis, nos vemos. Chau chau chicos. Adiós.